gracias por esta linda mañana. Gracias por este nuevo despertar, por este nuevo tiempo que tú nos concedes. Gracias por tu misericordia, por tu favor. Gracias, Señor, porque vemos tu mano protectora, tu mano guardadora, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias. Dios, muchísimas gracias, porque eres tú quien nos has dado la vida. Hoy nos podemos despertar con gozo, con alegría, contentos, felices, Señor, sabiendo que tú nos das una nueva oportunidad de vida. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Te pedimos, Señor, te imploramos en esta mañana que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos guíes, que tú nos ministres, que al abrir la palabra hoy, Señor, las Escrituras, ese poder de lo alto venga, Señor, y nos toque a cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Espero que hayan amanecido bastante bien. Estamos contentos, felices, porque Dios nos da una oportunidad más, nos da un día más. Nos da ese privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Y sabemos que es eso, es un privilegio que tú puedas estar aquí conectado, que Dios te haya dado la salud, la vida, que el Señor haya puesto su mirada en tu vida, en tu familia, y que si nos ha traído en esta mañana seguramente es porque Él tiene algo para enseñarnos. No es en vano, nunca que nosotros busquemos de Dios, nunca será un tiempo perdido. Al contrario, yo considero que es el tiempo más valioso que un ser humano puede tener, el tiempo de la búsqueda de Dios. Porque ahí nos cargamos de ese poder de lo alto, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces cuando nosotros abrimos las Escrituras es como ese dunamis, que es el original de la palabra dinamita, es ese poder que viene de lo alto y que cuando nosotros recibimos una palabra nos llenamos de fe, nos llenamos de entusiasmo, y aunque tengamos dificultades, aunque tal vez tengamos alguna preocupación, algún afán, alguna ansiedad, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces como que eso cambia y decimos, no importa que tenga problemas, que tenga lucha, ahora yo tengo un Dios que es mucho más grande que ese problema, que esa dificultad. Y en esa manera entonces nosotros nos llenamos de fe, y eso es lo que dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De manera pues, mis amados, que hoy vamos a estar muy atentos escuchando la palabra de Dios, escuchando el consejo de Dios para que nos llenemos de fe. Así que hoy entregamos todo en las manos del Señor y le pedimos al dulce Espíritu Santo de Dios que venga sobre cada uno de nosotros en esta mañana y que nos dé la sabiduría, nos dé el discernimiento para poder captar, para poder entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Recordemos que estamos en una serie que hemos titulado Liberados para servir a Dios. Es una serie que está basada en el libro de Éxodo, en ese pasaje de la historia donde el Señor saca a su pueblo de la cautividad, de la esclavitud, y lo lleva, lo conduce a la tierra de la bendición. Hoy vamos a tocar un tema que he titulado Dios separa lo precioso de lo vil. Vamos a mirar cómo siempre, en todos los tiempos, Dios tiene un trato preferencial, Dios tiene un cuidado especial con su pueblo, con sus hijos. Y esto nos hace poder entender verdaderamente hasta qué punto nosotros estamos comprometidos con Dios, hasta qué punto nosotros verdaderamente pertenecemos a la familia de Dios, porque cuando nosotros estamos completamente seguros de eso, entonces también tendremos la certeza que Dios tiene su protección hacia nosotros. Que por lo tanto cualquier mal, cualquier peligro, cualquier dificultad que venga, Dios siempre va a estar al tanto, Dios está con nosotros, Dios nos guarda, Dios nos cuida y Dios siempre nos va a sacar al otro lado. Dios nunca nos dejará enterrados, Dios nunca nos dejará en depresión, Dios nunca nos dejará en fracaso, en derrota, sino que al contrario tenemos un Dios que es un Dios amoroso, un Dios que ama a su pueblo, un Dios que fue tanto el amor que envió a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera pues, mis amados, que nosotros no estamos solos, que tú no estás sola, tú no estás abandonada, tú no estás solo, estamos con el Dios Todopoderoso. Hoy vamos a tocar el libro de Éxodo, capítulo 11, donde vamos a hablar algo bien interesante, y es, en este capítulo nos vamos a encontrar con básicamente 3 o 4 episodios que son bien importantes, bien marcados en la Escritura, que de ahí sale el título, cómo Dios separa lo precioso de lo vil. Dios, en este capítulo 11, vamos a notar que Él está dando instrucciones a los israelitas para que vayan donde sus vecinos, los egipcios, y que les pidan objetos de plata, objetos de oro, como pago de los años
de su arduo trabajo ahí como esclavos donde nunca recibieron un sueldo. Quiero dejar muy claro, no es que Dios los haya mandado para que saqueen, para que roben a los egipcios. No. No, porque ellos les entregan de una forma voluntaria. Y lo que Dios está demostrando, que lo vamos a estudiar ahorita, es cómo Él es fiel, Él sabe recompensar, y que por muchos años ellos estuvieron en esclavitud sin recibir un solo peso, sin recibir nada de paga, pero que Dios al final les restituye todo eso. Ese es el Dios que nosotros tenemos, mis amados. Que si alguien está pasando por una situación, que está caminando en rectitud, que está tratando de caminar justamente y no ve la recompensa, no ve los resultados, como que al contrario ve que como que cada vez está en desventaja, yo quiero decirte, no desmayes, no declines, sigue adelante, persiste, síguete tomando de la mano de Dios, que tarde que temprano verán la recompensa. Y eso es lo que vamos a estar mirando en este capítulo. Uno de los puntos esenciales de este capítulo es cómo Dios da la orden y da la gracia, que lo vamos a mirar enseguida, como para que ellos puedan recibir lo que se merece. Ahora también vamos a encontrar en este capítulo que Dios, a través de Moisés, amenaza de muerte a los hijos mayores de las familias egipcias. Si no se arrepienten, si ellos no cambian, si ellos siguen con su testadurez, con su dureza de corazón, ellos van a recibir ahora uno tal vez de las plagas más fuertes, que fue la muerte de los primogénitos. Entonces Dios le permite al pueblo de Israel que puedan ser guardados y que puedan ser cuidados. Y que mientras por un lado están muriendo los primogénitos, los israelitas están intactos, no ha pasado absolutamente nada. Y quiero decirles que no solamente la orden es que mueran los primogénitos de los hijos, sino también de los ganados. Y claro, pues esto es un golpe duro, uno de los golpes más fuertes que Egipto recibe por causa de Faraón. Entonces ya frente a esto, yo creo que ya el corazón de Faraón tiene que ablandarse y decir, no, váyanse porque ya ustedes me han causado muchos estragos. Muy bien, esto es parte de lo que vamos a estar encontrando en este capítulo 11 y vamos a destacar algunas observaciones importantes de forma general en este capítulo. Ese es un capítulo final en esta sección que trata el conflicto de Dios con Faraón. Aquí creo que aquí terminamos ya ese trato hacia ese hombre por causa de su terquedad, por causa de la dureza de corazón. Esos hijos, la muerte de los hijos mayores, pues es un juicio final, es un juicio duro. Pero en medio de todo eso, como les decía, en medio de ese caos, en medio de esa matanza tan fuerte que hubo, Dios guarda, Dios libera a sus hijos de eso tan duro y tan difícil. Y vamos a mirar cómo al final de todo esto, entonces se cumple el propósito que Dios estableció desde el principio, y era que su pueblo, que los israelitas, quedaran en libertad, que salieran de esclavitud. Para aquel entonces ya Faraón tendría que haber aprendido una lección, pero parece que todo eso fue inútil. Parece que todo lo que ellos habían vivido, esas 9 plagas anteriores, como que no le habían hecho mella. Y en lugar de reconocer que definitivamente ese conflicto con Dios lo había perdido, que definitivamente Dios era grande, Dios era poderoso y que no podía entrar a rivalizar contra él, sino que al contrario, tenía que ser y decir, sí, efectivamente, pues yo con Dios no puedo y sencillamente me rindo. Bueno, esa es parte también de lo que a muchos les sucede hoy en día, que su dureza de corazón, que saben que no pueden estar resistiendo más a Dios, que no tienen que estar jugando a querer ser más hábiles, más vivos, más astutos que Dios, porque realmente no es así. Dios tiene el control de todo, Dios es soberano, Dios lo puede todo. Entonces, ¿para qué nos ponemos a luchar contra Dios? Al contrario, yo creo que es un tiempo para que nosotros digamos, Señor, definitivamente yo rindo mi vida a ti, yo te entrego todo en tus manos para que tú me guíes. Ya no quiero seguir luchando en mis fuerzas, no quiero seguir remando en mis fuerzas, porque terminamos cansados, terminamos fatigados y lo más triste, terminamos sin resultados. Eso fue lo que le estaba sucediendo a este hombre, un hombre que Dios fue muy paciente, Dios tuvo mucha misericordia a él. Dios podía haberlo cortado desde el principio, pero noten que 10 plagas implica que Dios le estuvo dando muchas oportunidades para que él se arrepintiera, para que Dios pudiera perdonarle sus pecados. Pero no realmente, definitivamente quiso estar en esa terquedad. Entonces fue hasta el extremo y es esta plaga que vamos a encontrar hoy, que es la muerte de los primogénitos. Muy bien, vamos a comenzar entonces Éxodo capítulo 11.
Vamos a mirar este primer párrafo, los primeros 3 versículos, donde los israelitas le piden joyas, le piden las alhajas a los egipcios. Dice la escritura: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora el pueblo, es decir, le está diciendo a Moisés: reúne al pueblo, reúne a los israelitas, habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Noten que Dios le da la gracia, es decir, ellos no tenían que forzar nada. Y aquí hay otro principio bonito para nosotros. Y es que cuando la gracia de Dios está con nosotros, no tenemos que forzar nada. Porque Dios es el que nos abre puertas. Dios es el que nos ayuda. Y eso lo estamos encontrando aquí. Ellos no tuvieron que convencer a los egipcios a decirle: por favor, mire, es que... No. Sencillamente ellos iban: mire, venimos por unas alhajas. Ah, sí, mira, aquí están, aquí tenemos todo. Y eso es bonito entender, que cuando nosotros caminamos bajo la instrucción de Dios, bajo un mandato de Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios se encarga de abrir puertas. Ahí entonces nuestra vida se vuelve un poco más ligera, más fácil, porque no actuamos en nuestras fuerzas, en nuestro poder, en nuestra sabiduría, sino que estamos siendo guiados por Dios. Aquí estamos viendo un ejemplo muy sencillo, y es que Jehová, dice la escritura en el verso 3, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Es decir, la gente comenzó a ver a Moisés como un buen hombre. Dijo: no, este es un hombre de Dios, y hemos visto el respaldo de Dios, y definitivamente después de que hemos visto lo que ha pasado allá en Gosén, cómo el Señor los ha guardado, cómo el Señor los ha cuidado, pues sencillamente ellos nos merecen el respeto, y bueno, lo que Dios diga, la orden que Dios dé, pues hay que cumplirla. Y esto es otro punto interesante, porque aquellas personas que durante mucho tiempo han estado como rivalizando con cada uno de nosotros, porque somos cristianos, porque buscamos de Dios, ellos al final se van a dar cuenta que el Dios de los cielos está con nosotros, que Él nos respalda, que no tenemos que entrar a luchar en nuestras fuerzas, ni tratar de convencerlos con nuestros argumentos, sino que ellos mismos con sus ojos se van a dar cuenta que el Dios Todopoderoso está con nosotros, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos abre puertas, que a diferencia de otros que quieren andar impíamente en su pecado, en su maldad, pues van a tener que luchar mucho, van a tener que trabajar fuertemente y no van a tener resultados. Aquí es donde sale el título, que Dios separa lo precioso de lo vil. Dios siempre ha querido tener un remanente. Dios siempre ha querido que seamos parte de su pueblo, para que Él sea nuestro Dios y que Él sea el que pelea por nosotros. Somos nosotros los que muchas veces queremos decir: no, yo no quiero las cosas de Dios, quiero hacer las cosas a mi manera. Y Dios, pues como es un caballero, pues nos deja. Pues Dios deja a esas personas para que sigan luchando, entonces sigan en sus fuerzas, hasta que un día puedan entender que definitivamente sin Dios nada pueden hacer. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo: separados de mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Pero cuando uno logra entender eso, uno dice: bueno, pues ¿para qué nos ponemos a complicarnos? ¿Para qué nos vamos a poner a sufrir y a luchar tanto en esta vida? Sencillamente obedezcamos a Dios y seguramente nos irá bien. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden levantar su manito? ¿Cuántos pueden decir un amén? Que nos va mucho mejor cuando estamos con Dios. Ahora, tú te puedes sentir sola en este momento, te puedes sentir solo en este momento, pero yo quiero decirte que tú y Dios son mayoría. Aunque no tengas ninguna persona física a tu lado en este momento, aunque te hayan abandonado, te hayan dejado, no te preocupes por eso. Bástate estar con Dios. Por eso el apóstol Pablo un día dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la habilidad. Entonces, cuando nosotros decimos: Señor, yo ya no voy a luchar más, sencillamente reconozco, Señor, que necesito de ti. No puedo en esta situación. Ayúdame, por favor. Ahí, cuando nosotros nos hacemos débiles, cuando nosotros reconocemos que definitivamente necesitamos de Dios, entonces Dios viene a nuestra ayuda. Y en esa debilidad nuestra, el poder de Dios se perfecciona y nos hace fuertes. Por eso dice la escritura: diga el débil, fuerte soy. Débiles porque entendemos que dependemos de Dios. Y cuando nosotros dependemos de Dios, entonces nos hacemos fuertes. Muy bien, esta es la primera parte que nosotros vemos en este es un capítulo muy corto, es un capítulo tan solo de 10 versículos, pero nos deja una bonita enseñanza. Aquí la idea de estos 3 primeros versículos que hemos leído es que Dios le permitió a los israelitas que fuesen compensados, escúcheme, compensados por los sueldos atrasados. Esto no era un favor, no. Sencillamente era algo que ellos merecían, que les tenían retenidos sus sueldos. Ahora Dios permite que eso que había sido retenido sea recompensado. Eso que estaba ahí trabado, eso que estaba ahí frenado, ahora es entregado. Y eso se llama una restitución. Y muy bien, y esto aplica para nosotros también en este tiempo.
Yo quiero que por favor entendamos esto. Cuando nosotros caminamos confiados en Dios, cuando obedecemos su palabra, tarde que temprano Dios nos va a restituir. Es decir, no es en vano. No es perdido lo que tú siembras para el reino de Dios. No es en vano el tiempo que tú inviertes en las cosas de Dios. No es en vano cuando tú le obedeces a Dios. Porque todo eso que hacemos para agradarle a Dios, en obediencia a Dios, tarde que temprano va a ser recompensado. Y si bien es cierto, quizás muchos no lo alcancemos a ver todo, la recompensa va a ser para nuestros hijos. Entonces, siempre vale la pena servir a Dios. Siempre vale la pena nosotros obedecer a Dios. Porque nunca vamos a quedar en fracaso, nunca vamos a quedar en derrota, nunca vamos a quedar en quiebra. Al contrario, dice la Escritura que cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, Dios no es deudor de nadie. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Estos hombres fueron obreros durante mucho tiempo, fueron esclavos durante mucho tiempo, fueron humillados durante mucho tiempo. Ahora era el momento de la recompensa. Eso va a pasar en tu vida también, eso va a pasar en mi vida. Tarde que temprano nosotros vamos a ver la recompensa de todo este tiempo que hemos invertido en buscar de Dios, de todas las mañanas, las madrugadas, el trasnocho, de todo lo que tú inviertes para buscar de Dios, los mensajes que tú escuchas, las veces que tú lees la palabra, los tiempos de oración, los tiempos donde tú dejas tu pecado a un lado y comienzas a vivir en santidad y comienzas en ese proceso de la santificación. Todo eso, tarde que temprano, Dios te lo va a recompensar. Entonces, yo les animo para que sigamos adelante, para que no declinemos. Al contrario, estemos ahí tomaditos de la mano. Y de esa manera, entonces, noten que el pueblo de Israel recuperó su dinero, recuperó lo que les pertenecía. Ellos le dijeron a sus vecinos, mire, es que eso es de parte de Dios. Y ellos, no se preocupen, aquí está, eso les corresponde a ustedes. El Señor hizo entonces que obtuviesen de los egipcios y que ellos pudieran recibir. Ahora, quiero que noten eso. ¿Quién fue el que permitió eso? ¿Quién fue el que hizo eso? Fue el mismo Dios. Entonces podemos entender también otro principio, y es que Dios es el que nos abre las puertas. No es en nuestras fuerzas. Recuerde que la Biblia dice que las bendiciones nos alcanzarán. No es que tengamos nosotros que ir a luchar, a mirar, a ver. No, tranquilos, no se preocupen, porque cuando estamos caminando en la bendición de Dios, Dios se encarga de pelear por nosotros. Dios abre las puertas. Esos caminos que están como tan escabrosos, el Señor se encarga de allanarlos. Dios va delante de nosotros, dice la Escritura, peleando como gigante, varón de guerra. ¿Cuántos están de acuerdo? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que no se queda quieto. Un Dios que no descansa. Un Dios que siempre está cuidando a su pueblo y que siempre, como es el Dios de la justicia, en algún momento dará a cada quien lo que corresponde. Así que siga adelante. Ahora, el Señor hizo que obtuviesen el favor de los egipcios y no fue mucha lucha, no fue mucha carga en eso. No, al contrario, vemos que ellos los trataron bien. Los egipcios reconocieron y los trataron bien. Les pagaron lo que era de ellos y se lo pagaron con agrado, se lo pagaron con gusto. Está bien, esto es de ustedes, no hay ningún problema. Aquí no es un tema para discusión, aquí no hay ningún lío, aquí no hay ninguna diferencia. Sencillamente ustedes se merecen eso, aquí está. Ahora entramos a un párrafo donde nos muestra lo que Dios iba a hacer con ese faraón que tenía un corazón tan duro y que infortunadamente también no solamente lo iba a tocar a él, sino que también iba a tocar a toda la nación, a todo Egipto. Dice la Escritura a partir del verso 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirán todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo el primogénito de las bestias. Noten esto. Y habrá clamor, verso 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Nunca en la historia se ha visto un momento tan duro, una noche tan difícil, tan dura como la que vivieron ellos en ese momento. Versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió, dice la Escritura, como enojado de la presencia de Faraón. Aquí encontramos entonces unos detalles que son bien interesantes, mis amados, que nos dejan principios espirituales que son aplicables hoy en día también. Aquí está hablando entonces en primera instancia de la muerte de los primogénitos, y es una plaga
que noten que aquí hay algo interesante. Si bien es cierto, fue la primera plaga que se le anunció a Faraón antes de comenzar las plagas. Fue la primera que se anunció. Pero fue la última que se ejecutó. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué nos enseña esto? Si nosotros nos ponemos a fijarnos en este detalle, nos podemos comprobar algo que la Biblia dice, y es que Dios es lento para la ira. Diga conmigo, Dios es lento para la ira. Es decir, Dios tiene paciencia. Dios espera y espera y espera y espera. Hasta que llega el momento en que ya es colmado y dice, no más. Eso pasó en el tiempo de Noé. Eso pasó aquí cuando estamos mirando la historia en Egipto. Pero también está pasando hoy en día, mis amados. Dios ha tenido mucha paciencia. La humanidad ha venido desafiando a Dios. Ha venido haciendo lo que quieren. Están dejando a un lado a Dios cada vez más. Están siendo indiferentes a la palabra de Dios. Están haciendo lo que quieren. Están cometiendo pecados y aberraciones terribles. Y la gente piensa que se puede burlar de Dios. Y quiero decirles, ese mismo Dios que estuvo ahí con Faraón, que lo sentenció y que le dijo voy a hacer esto, y le dio oportunidades y oportunidades, hasta el punto que dijo, no, yo ya te di todas las oportunidades, ahora llega el momento de la ejecución. Es lo mismo que va a pasar en esta humanidad. Tal vez tus ojos y mis ojos no lo vean, pero tal vez las generaciones que vienen lo van a ver, o posiblemente sí lo veamos, porque en cualquier momento está por venir la ira de Dios. Ya creo que todo se ha dado, todo se ha cumplido, Dios ha advertido de todas las maneras y la gente quiere seguir terca, obstinada, hasta que llega el momento que viene la calamidad y viene la ira de Dios sobre este planeta. Estamos muy cerquita de todo esto, mis amados. Esto es un cuadro de la paciencia y la misericordia que Dios ha tenido. Porque si bien es cierto, noten que Dios le anunció con tiempo, les advirtió con tiempo. Como también a muchos hoy en día que están en pecado, Dios les advierte, dejen ese pecado, abandonen ese pecado. Pero la gente quiere seguir en su terquedad. Como pueden seguir pecando y aparentemente no pasa nada, entonces creen que Dios como que se les olvida, como que creen que Dios como que no tiene en cuenta eso. Y no, tarde que temprano, todo lo que nosotros sembremos vamos a recoger. Es una advertencia que le está diciendo acá. Todos los primogénitos van a morir. Aquella noche, aquellos niños iban a acostar seguramente, pero no sabían que era su último sueño, que iba a ser el sueño de la muerte, y que no iba a ser silencioso, sino que se iba a generar un alboroto. Ustedes se pueden imaginar por un momento la gritería en cada una de esas casas, todo el mundo gritando porque se estaban muriendo sus hijos, su hijo mayor. Las familias se despertarían angustiadas, preocupadas, corriendo para un lado. ¿Y ahora qué iban a hacer? Medianoche. ¿A dónde iban a correr? Y noten que aquí hay algo que es particular, y es que dice que aún iba a tocar la casa de Faraón. Es decir, que esto iba a tocar aún al príncipe que estaba allá en lo alto, sentado allá en esos lugares de lujos, de posiciones tremendas, privilegiadas. Iban a ser tocados tanto los que estaban arriba como aquella mujer que estaba detrás del molino, que entre otras eran las actividades más humildes, más sencillas que había. Era para todos. Y esto sucede también. Ese es un llamado también. Porque cuando el juicio de Dios venga, va a tocar a todos los estratos socioeconómicos. Eso no crea que solamente para los pobres, solamente es para todos, mis amados. Y esto es interesante entender, porque con Dios no se puede burlar. Dios le había advertido, Dios les había dicho. Hicieron caso omiso. Faraón hizo caso omiso de ese llamado de Dios, de esa advertencia de Dios. Ahora van a encontrar que vienen cosas difíciles, y ha tocado directamente su casa, ha tocado su vida, porque le ha tocado su primogénito. Tal vez el que más amaba, tal vez el consentido, tal vez la persona que más apreciaba. Ahora había sido tocado. Y esto es un anticipo, escúchenme. Es un anticipo de la diferencia que habrá en aquel día, donde fíjense que por un lado había calamidad y dolor, tristeza, llanto, amargura, pero por otro lado, Dios había guardado a su pueblo. Y quiero decirles, mis amados, con toda la seriedad del caso, que va a haber sí o sí una diferencia, que se va a ver marcada la diferencia entre aquellos que son del pueblo de Dios y aquellos que son enemigos de Dios, es decir, que no han aceptado a Jesús, que no han querido las cosas de Dios. Aquellos que se han venido burlando y que han querido hacer su vida de cualquier manera, un día van a ver esa gran diferencia. Escúcheme, si los hombres, si las personas supieran
¿Cuál es esa diferencia? Si pudieran entender, si pudieran captar cómo Dios marca una gran diferencia, que no solamente va a ser una diferencia aquí en este tiempo, aquí mientras estamos en esta tierra, sino que va a ser una diferencia también en la eternidad. Que un día estarán separados, solamente hay dos grupos. Aquí lo estamos hablando, lo precioso y lo vil. Va a haber un grupo de los preciosos de Dios y otro grupo de los vil. Los preciosos, los que son de la familia de Dios, los que realmente pusieron su confianza en Dios, no en una religión, sino que entregaron su vida, su corazón a Dios, que se arrepintieron de su pecado y pusieron la fe en el único que los puede salvar, que es Cristo Jesús, y que van a ser parte de los preciosos. Pero también van a haber un grupo de los vil, de los que despreciaron, de los que rechazaron las cosas de Dios, de los que se burlaron de Dios, de los que desafiaron a Dios a través de sus vidas con el pecado. Y van a haber dos lugares donde son los lugares definitivos. Uno que es el cielo, uno que es ahí en la presencia de Dios, y otro que es el infierno. Solamente hay dos lugares, aunque la religión tradicional haya querido meter un tercer lugar para tratar como de mediar en las cosas, pero no es así. En Dios las cosas no son así. O es blanco o es negro. No hay colores grises. O somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios, somos de la familia de Dios, o no, uno o el otro. ¿Quién toma la decisión? Dios da un regalo, hace un llamado, que es el llamado a la salvación, que es un llamado general, que nos cubre absolutamente a todos. Está en nosotros aceptar ese llamado o no aceptarlo. Aparentemente, quizás muchos dicen, pero yo no veo ninguna diferencia. Sí van a ver la diferencia. Y si no la ven acá, la van a ver en la eternidad. Pero tarde que temprano se va a ver esa diferencia. Si nosotros pudiéramos ver esa diferencia, entonces nosotros podríamos servirle a Dios con todo el corazón y decirle: Señor, sí, yo no me pongo más a pensar ni a dudar. Yo voy a entregar mi vida a ti. Te voy a servir con todo lo que soy, Señor. Si nosotros pudiéramos entender eso, entonces el cristianismo no sería tan indiferente. Entonces no mirarían el cristianismo como una religión más, porque el cristianismo, quiero decirles, no es ninguna religión. El cristianismo es un estilo de vida, es comenzar a caminar como Dios manda. Es comenzar a vivir verdaderamente como dice la palabra de Dios. Yo estoy seguro que muchos de los que se dicen ser cristianos, si pudieran ver que finalmente hay una gran diferencia, entonces actuarían de otra manera. No servirían a Dios de una forma tan negligente como algunos lo hacen, sino que verdaderamente tendrían un compromiso serio y dirían: verdaderamente yo tengo que vivir para el Señor, yo voy a entregarme al Señor, perdóname Dios porque me he metido en una fachada, me he metido como en una apariencia, pero realmente no he entregado mi vida a ti. Si nosotros pudiéramos entender en esta mañana que definitivamente va a haber una gran diferencia, nosotros diríamos: no vamos a perdernos los privilegios. Y nos metemos bien con Dios. Y dejamos tanta incredulidad. Si la gente notara la diferencia, diría: yo abandono mi religión y todo lo que yo he venido haciendo, unas tradiciones que no tienen ningún sentido, y verdaderamente entrego mi vida a Cristo Jesús. Verdaderamente me comprometo con Él. No con una iglesia, no estamos hablando aquí de una iglesia, una denominación, no estamos hablando de un pastor, estamos hablando de una relación personal con el Dios que te creó, el Dios que te hizo. Y esto es importante. Ahora, muchos se frustran porque uno dice: bueno, yo tengo esta verdad y la conocemos y la queremos dar a conocer a nuestros familiares, a nuestros amigos, y realmente encontramos una dureza de corazón como estamos viendo aquí en Faraón. A pesar de haber visto tantas cosas, a pesar de haber evidenciado vivir en su propia carne ya, porque pasó por una cantidad de cosas, llagas y lo demás, y vio cómo el ganado moría, vio esa granizada tan tremenda, vio las langostas, vio la oscuridad, vio tantas cosas que habían pasado. Y sin embargo, a pesar de todo eso, no doblega su corazón. Hay una incredulidad. Y lo mismo sucede hoy en día. Muchas personas, a pesar de escuchar el evangelio, a pesar de escuchar los mensajes, dicen: sí, no, eso está bonito, hablan bonito, predican bonito, pero yo sigo en mi tradición, yo sigo en mi religión, yo sigo con fulano y con fulano. Mis amados, hay una dureza de corazón. Y eso Dios nos lo muestra y nos da una evidencia aquí con Faraón para que no sea sorpresa. Para que ninguno de pronto eso como que sea causa de tropiezo, diga: es que eso yo le hablo al uno, le hablo al otro, y eso como que no prestan atención. No, mis amados, sigamos adelante. Eso está escrito. Romanos, el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 10, versículo 16, dice: sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Entonces es normal hoy en día, tristemente, que hay muchas personas que, a pesar que escuchan el mensaje, endurecen su corazón. Pero no por eso tú vas a desmayar, no por eso tú vas a declinar, no por eso tú vas a desistir. Al contrario, sigamos
sigamos haciendo la obra, porque finalmente nosotros lo que hacemos es sembrar una semilla y Dios es el que se encarga de, con esa semilla, tocar el corazón de las personas y transformarlos. Eso no es una labor de nosotros. Nosotros no somos los que tenemos que convencer a nadie. No, es un trabajo que le compete al Espíritu Santo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir avanzando, porque quiero decirles también que nunca pensemos que servirle a Dios, hacer las cosas que Dios manda, nos dejará sin recompensa. No, un día, tarde que temprano, nosotros vamos a ver cómo Dios finalmente, dice la Escritura, que lo que nosotros hacemos en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Así que sigue adelante, sigue amando a Cristo, sigue buscando de Dios, sigue tomando la mano del Señor, sigue siendo guiado por el Espíritu Santo, sigue caminando en esa senda que tarde que temprano nos dará la recompensa. Sigamos adelante. Dice la Escritura entonces que aquí sucedió algo bien interesante y fue esa gran diferencia. Ahora, quiero que por favor, aquí hay un detalle que es bien interesante. ¿Dónde se marcó la diferencia? ¿Cómo estuvo centrada esa diferencia entre los egipcios y el pueblo de Israel? ¿Será que la diferencia se dio por regiones? Entonces el Señor dijo, mire, todos los que son de Gosén no les va a pasar nada, y los que no son de Gosén van a morir los primogénitos. ¿Cómo se marcó esa diferencia? ¿Será que la diferencia se dijo, bueno, todos los que tienen ciudadanía israelita van a ser salvos, y los que no tienen ciudadanía israelita, es decir, todos los que tienen ciudadanía egipcia, van a morir? ¿Será que de esa manera Dios lo estableció? Y no, Dios dio una instrucción, y la instrucción fue muy clara. Dijo, van a tomar un cordero y con la sangre de ese cordero van a colocar sobre los marcos de las paredes, van a pintarlas para que cuando venga el ángel de la muerte y vea que en esa casa, en ese dintel, en ese marco está pintado con la sangre del cordero, entonces el ángel de la muerte va a pasar del arco. Noten entonces que aquí hay algo bien interesante, que no es ni la ciudadanía, no es ni la región, no es eso, que lo que salvó, que lo que marcó la diferencia grande, lo que separó lo vil de lo precioso, fue ese marco que estaba con la tinta, que es la sangre del cordero. Estaba entintado con esa sangre. Cuando el ángel pasaba y miraba la sangre, pasaba derecho. ¿Qué nos enseña eso? Y de hecho la palabra Pascua es pasar por encima. De ahí sale la palabra Pascua. ¿Qué nos enseña esto? Que la única manera, la única manera para que ellos pudieran ser salvos es que esa sangre del cordero estuviera sobre su casa, estuviera sobre los marcos de las casas. Enseñanza para nosotros hoy en día, que la única manera para ser librados de la muerte eterna es que nosotros estemos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Es lo único. No se trata de que si tú eres de tal religión o otra religión, eso no tiene nada que ver. Es que si tú eres de tal país, eso no tiene nada que ver. Lo único que va a marcar eso es que si tú tienes esta posición y el otro no, nada de eso va a marcar la diferencia. Es que si es pastor, no va a marcar la diferencia. Lo único que va a marcar la diferencia es que verdaderamente estemos cubiertos con la sangre de Cristo. En otras palabras, que verdaderamente nosotros hayamos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Que verdaderamente nosotros tengamos el nuevo nacimiento. Que verdaderamente nosotros nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y hayamos puesto la fe en Cristo Jesús. Aquel día, independiente de la denominación del país y lo que sea, aquel día el Señor va a salvar, el Señor va a guardar solamente los que están cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Aquellos que han sido lavados sus pecados a través de la sangre de Cristo Jesús. La pregunta en esta mañana crucial es, ¿tú estás seguro que te has arrepentido, que has entregado tu vida a Cristo Jesús, que tus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo? Y si la respuesta es sí, si la respuesta indudable es claro, yo ya entregué mi vida a Cristo Jesús, yo no estoy detrás de una religión ni nada, ni una tradición, yo simplemente creo en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y si tú tienes eso, debes estar tranquilo y seguro que cuando llegue aquel momento, la sangre de Cristo que te ha lavado de todo pecado, te limpia y te justifica delante del Padre. Esta era la señal que le estaba dando ahí. Por eso es que es bien importante, mis amados. Uno cuando lee el Antiguo Testamento dice, es Antiguo Testamento, pero es que tiene mucha relación. Todo esto es la sombra. Eso que estaba pasando era la sombra. Ellos celebraron durante mucho tiempo, o han celebrado durante mucho tiempo, más de 4000 años, esa gran fiesta, esa fiesta de la Pascua, es la fiesta más antigua de los judíos, que están celebrando el día que el Señor los libertó de la cautividad. Nosotros celebramos todos los días aquel día que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Eso es lo hermoso de la Biblia. Eso es lo hermoso. Noten que esto no se trata de religiosidad ni nada de eso. Se trata de simplemente
sentido común y entender lo que Dios habla a través de su palabra. Que nosotros podamos tener el discernimiento, gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía para poder entender su palabra. Entonces noten que aquí está pasando algo interesante, que no hubo ningún tipo de acepción, porque dice la escritura, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, así como aquel que está allá sentado en el cubículo, allá, aquel que está allá en ese curvito y que dice, no, yo soy el príncipe. No, mis amados, aquel día la plata no va a salvar a nadie. No, es que yo tengo, es que Dios dice, no, es que aquí, no, es que yo he hecho tal cosa, no, es que tú debes haber hecho muchas cosas, es que yo le ayudé a mucha gente, yo ayudé a todos los centros de beneficencia, yo ayudé a los pobres, muchísimas cosas, pero las obras no van a ayudar a nadie. Ese día, lo único que va a marcar, lo único que va a separar lo vil de lo precioso va a ser la sangre de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor? Por eso es importante que nosotros podamos entender esto, mis amados. Y que nosotros no solamente que lo recibamos hoy, sino que evaluemos nuestra vida, reflexionemos en esto que Dios nos está hablando para que tomemos decisiones. Hablo para aquellos que aún no han tomado decisiones. Hablo para aquellos que tal vez ven esto como una reunión más, como una enseñanza más, pero que realmente no han definido lo que va a ser su futuro en la eternidad. Eso lo definimos ahora. Más adelante, cuando la gente muere, ya no hay nada que hacer. Es ahora que tú tomas la decisión. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces noten que dice la escritura que contra los hijos de Israel ni un perro movería su lengua. Es decir, que mientras en un lado era el caos tremendo, en el otro lado había una paz impresionante, no había ruido, no había absolutamente nada, hasta el punto que ni siquiera los perros ladraban. Y esto es interesante entender, cómo se marca esa gran diferencia. Que Dios nos da paz, nos da tranquilidad. Y si hay una paz que nosotros debemos buscar, es el saber que estamos bien con Dios. Porque cuando nosotros estamos bien con Dios, eso nos da tranquilidad. Y es lo que el Señor Jesucristo mencionaba. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que el Señor... Mientras que aquellos están asustados. Usted nota una persona que está en pecado, es una persona que está angustiada, está con zozobra todo el tiempo, porque sabe que está mal con Dios, porque sabe que quizás muera y cómo va a morir delante de, así como está. Me hace acordar ayer un artículo que estaba leyendo de un accidente que hubo por ahí en Montería. Un accidente terrible. El señor iba en la moto y fue accidentado y este hombre cayó y casi que medio muerto. Pero este hombre estaba tan asustado, dijo, por favor no llamen a mi familia, préstame el celular, y comenzó a borrar todos los mensajes de WhatsApp. O sea, fíjense, hay una angustia tan terrible por causa del pecado, y la gente anda así, la gente anda asustada, la gente anda amedrentada. Mis amados, tengamos paz, tengamos tranquilidad. Si hemos fallado, si hemos pecado, pidámosle perdón al Señor, reconciliémonos con Él. Aquí en este pueblo, allá en Gosén, había tranquilidad, estaban durmiendo tranquilos, estaban felices. Estaban con una paz impresionante. Y yo creo que aquella gente que Dios le permitió ver, decía, pero ¿cómo es esta diferencia tan marcada? ¿Cómo mientras nosotros estamos aquí gritando y nuestros hijos mueren, allá están durmiendo y están tranquilos? Hay una paz impresionante. Mis amados, eso es lo que sucede. Dios quiere verdaderamente que nosotros estemos separados, porque Dios quiere guardarnos y quiere marcar la diferencia en este tiempo. Esto es interesante cuando uno lo logra entender, porque mientras allá se estaba derramando, digamos, un dolor, una agonía tremenda, en el pueblo de Israel había una plena tranquilidad. ¿Cómo quieres vivir en este tiempo? ¿Cómo quieres pasar los últimos años de tu vida? ¿Quieres estar angustiado? ¿Quieres estar estresado? ¿Quieres estar ahí como ay, ¿ahora yo qué hago? ¿O quieres tener la paz y la tranquilidad? Esa paz y tranquilidad que Dios le quiere ofrecer a su pueblo. Descansemos en Él, mis amados. Confiemos en Él. Dejemos ya el lamento, el lloro, esa situación tan difícil que tenemos en nuestro corazón. Simplemente arrepintámonos, apartémonos del pecado y vivamos como Dios manda. Y aquí la Biblia dice bien interesante, para que sepáis. O sea, ¿por qué hay esas dos polarizaciones ahí? Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hace diferencia. Tarde que temprano, repito, se va a notar esa diferencia. Aquí nadie podía echar la culpa a nadie. Es decir, si había un culpable en todo lo que estaba pasando, no era ni Dios ni eran los israelitas. El único culpable de toda la calamidad y todo lo que estaba pasando ahí era una persona, se llamaba Faraón. Se llamaba el mismo pueblo porque el pueblo seguía apoyando a Faraón. No, nosotros estamos con Faraón. Ok, ahí está entonces. Era el culpable. ¿Y esto qué nos enseña también? Aquí hay otro principio bonito, interesante.
Es que Dios no se complace con mandar a alguien al infierno. Eso no es el plan de Dios, realmente no. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Y Dios nunca va a mandar a nadie al infierno. Quiero que estés tranquilo en eso. Dios nunca va a mandar a nadie al infierno. El que se va al infierno es cada quien de una forma voluntaria por causa de su pecado. No es que Dios lo quiera mandar, es que el pecado que alberga, el pecado que tiene la persona, el pecado que no quiere confesar, no quiere soltar, ese pecado te va a llevar a condenación. Ese pecado te va a llevar al infierno. Así que nadie podía entrar a culpar a Dios, que Dios, es que porque es tan duro. No, Él tuvo muchísima misericordia. Es que los israelitas por culpa de ustedes. No, ellos no tienen la culpa. El único culpable es Faraón por su terquedad, por su dureza. Mañana o pasado, aquellas personas que han sido duras, que han sido rebeldes, que han sido pecadoras, que no se arrepienten, aquel día cuando estén allá, que estén en condenación, ahí tendrán que doblar sus rodillas y decir, Señor, esto era realidad, esto era verdad. Pero no vayan a echarle la culpa a Dios, no pueden echarle la culpa a Dios ni a nadie, no pueden echarle la culpa a la sociedad, no pueden echarle la culpa, es que fue mi papá, es que fue mi mamá, es que fueron mis hijos. No, el único culpable. Si quiere buscar el culpable, entonces si hoy quieres ver el culpable, saca la cédula y diga, este es el culpable. Cada uno somos culpables. Por lo tanto, si tú estás en esa situación, en ese estado, toma una decisión, diga, no más. Yo no quiero estar, porque es que ya nada nos va a salvar. Ya el cuentico de las misas, los responsos y una cantidad de cosas, eso no es bíblico, eso no está en la palabra de Dios. El único que realmente toma la determinación es cada quien, si reconoce que está mal delante de Dios y le dice, Señor, perdóname y quiero comenzar una nueva vida. Aquí el único culpable entonces era Faraón. Dice el versículo 8, y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante me dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Las últimas palabras de Moisés que le dice a Faraón es, ok, ahí lo dejo. Y sale enojado Moisés. O sea, qué corazón tan duro. El hombre más manso termina enojado. O sea, qué cosa tan terrible. Después de que ha visto tantas cosas, después de todo lo que viene, tú sigues con tu dureza, entonces ahí ya es tu responsabilidad. Dice el versículo 9 y 10 para terminar. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no oirá para que mis maravillas se multipliquen en toda la tierra de Egipto. Es decir, Dios le permitió endurecer el corazón. Recuerde que Dios es soberano en todo y aún Dios en su soberanía permitió que Faraón endureciera su corazón con un propósito, para que vieran las maravillas de Dios allá en Egipto. Versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Noten qué dureza tan terrible este hombre. Y Dios les había advertido, Faraón no va a escucharlos. Si 9 plagas anteriores, miren, partamos de esta base. Si las 9 plagas anteriores que habían venido de la mano de Dios, que le habían venido advirtiendo a este hombre, Faraón, que Dios es real y que eso era lo que él advertía era cierto, seguramente que esta 10ª plaga también iba a ser realidad, también iba a ser verdad. Entonces este hombre podía decir, no, esta sí creo que no va a cumplir. No, si Dios le cumplió en las 9 anteriores y así como Dios lo había advertido, lo hizo, en esta también lo iba a hacer. Mis amados, si Dios advierte, es porque así Dios lo va a hacer. Muchas personas dicen, no, pero yo no creo lo que está escrito en la Biblia. Escúcheme, el hecho de que una persona no crea lo que está escrito en la Biblia no invalida la veracidad de la palabra de Dios. O sea, el hecho de que tú no creas que no existe el infierno, para citar un ejemplo, no quiere decir que no exista, porque, como yo no creo, es que una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es la realidad. Si la Biblia lo muestra, si Jesucristo lo mencionó, es más, Jesucristo mencionó más el infierno que el cielo. Si Jesús lo mencionó, es porque existe, mis amados. Y estas son muchísimas advertencias. Faraón, mire, noten, el corazón permanecía duro. Y Dios permitió que ese corazón se endureciera. ¿Para qué? Dice la Escritura, para que mis maravillas se multipliquen en toda la tierra de Egipto. Para que la gente se dé cuenta verdaderamente que hay un Dios todopoderoso. Y que al conocer ese Dios todopoderoso, pues realmente puedan dar ya su brazo a torcer y decir, Señor, ya no sigo molestando más, no sigo bregando, no sigo tratando de mostrar que Dios no existe. Sencillamente entrego mi vida a ti. Fíjense que había tocado todas las fases de la naturaleza. Había tocado los minerales, había tocado los animales, los vegetales, aún hasta el ser humano. Había tocado las propiedades. Había tocado todo lo que era la parte económica. Ya ellos entendían pues, que es un Dios que tiene el control absoluto de todo. ¿Para qué seguir luchando con ese Dios que tiene el control de todo?
Porque más bien no hacer parte de ese remanente fiel que Dios está buscando en este tiempo y decir, Señor, queremos estar cubiertos por ti. Ahora quiero decirles lo siguiente. ¿Dios endureció el corazón de Faraón? Sí, porque eso lo vemos ahí por lo menos en 4 pasajes de la Biblia. Dios le endureció el corazón. Pero fue Faraón el primero el que estuvo en contra de Dios. Y por causa de su dureza de corazón, entonces Dios dijo, ok. Y eso es lo mismo que sucede hoy en día. Hay gente que Dios les dice, eso es pecado, no hagas eso que es pecado. Y la gente sigue siendo terca. Entonces, ok, entonces vas a quedarte en ese pecado y vas a vivir las consecuencias de tu pecado. Por su corazón endurecido. Porque han sido como entenebrecidos por Satanás. Y entonces, bueno, quieren estar en su pecado, pues entonces sigan en su pecado. Quiero decirles, mis amados, que hoy en día hay una oscuridad, una densa oscuridad espiritual. Y que por un lado está el contraste de los avances tecnológicos y aparentemente ese resplandor de los logros humanos. Entonces la gente avanza, la gente puede comprar cosas, la gente se enriquece, la gente viaja y hace una cantidad de cosas, pero simultáneamente, así como está ese éxito, entre comillas, en lo que tiene que ver con los logros humanos que son, quiero decirles, transitorios, asimismo, por otro lado, está esa densa oscuridad espiritual. Así como ellos crecen en lo material, han dejado a un lado las cosas de Dios. El apóstol Juan dijo en el Evangelio, capítulo 3, verso 19, dijo lo siguiente. Y este es el juicio. Miren el juicio final. Con esto quiero terminar esta mañana. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? La luz es Jesucristo. Y que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Escúcheme, la gente conoce, ha escuchado hablar de Jesús. La gente sabe a qué vino Jesús a esta tierra. La gente sabe que Jesús es la luz, pero a pesar que la gente sabe que Jesús es la luz, no quieren buscarlo, quieren seguir en su pecado. Y ese va a ser el juicio. El juicio final va a ser por eso. Aquellos que rechazaron a Jesús. Y este es el juicio, dijo el apóstol Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, entiéndase pecado, entiéndase maldad, amaron más las tinieblas que la luz. La gente sabe que está en pecado, sabe que eso es pecado y prefieren seguir en su pecado en lugar de pedir perdón a Dios, de arrepentirse e ir a la luz. Muchos, infortunadamente van a ser muchos tristemente van a estar ahí abrazando su pecado, abrazando la oscuridad y rechazando la luz. Y eso va a ser la condenación. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Pues sus acciones eran malas. La luz es Jesús. Y ustedes y yo fuimos llamados para ser parte de la luz. Si en este momento, si hoy que estás escuchando este mensaje, tú sabes que estás en oscuridad, tú sabes que hay una parte de tu vida que está en oscuridad, yo quiero decirte, es mejor que no retes a Dios, es mejor que no desafíes a Dios, es mejor que rindas tu vida hoy y le digas, Señor, perdóname, yo quiero que tu luz llene toda mi vida. Perdóname porque a pesar que te conozco, hay cosas en mi vida que no he entregado a ti, Señor. Perdóname, Dios. Yo quiero tener una vida diferente. Yo quiero ser parte de esos preciosos. Señor, líbrame hoy de ese grupo de los vil donde me encuentro. Hoy me arrepiento de mi pecado. Hoy me arrepiento de mi maldad. Te pido perdón por todas las acciones malas que he hecho. Perdóname, Señor. Y la sangre de Cristo, que perdona todo pecado, por difícil, por duro, por grave que haya sido el pecado, el poder de la sangre es mucho mayor y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado y de toda maldad. Y por eso el apóstol Juan dijo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No sigas en oscuridad, no sigas en tu pecado, no sigas aunque sabes que estás mal, quieras seguir abrazando esa oscuridad. Un día esa oscuridad te va a condenar. Inclina tu rostro, inclinemos nuestro rostro en esta mañana y digámosle, Señor, muchas gracias. Y que nosotros podamos recordar esas palabras que el apóstol Juan escribió en el capítulo 12, versículo 46, y en el capítulo 8, versículo 12, cuando dijo de Jesucristo, yo soy la luz, el mismo Jesús. Este llamado ni siquiera es yo el que lo hago, es el mismo Jesús el que lo hace. Jesús dijo, yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios separa lo precioso de lo vil. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta reflexión que tú nos das hoy. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose en cada vida, en cada corazón. Ya la semilla está plantada en los corazones de cada uno de los oyentes que han estado acá, de mis hermanos, de mis amigos, de las personas que hoy han aceptado, Señor, este llamado de parte tuya. Esta palabra ya está ahí, Señor, en los corazones. Cada quien toma la determinación, que tu Espíritu Santo los guíe, los conduzca a toda verdad, Señor. Que aquellos que no habían definido su situación, aquellos que estaban tal vez en esa densa oscuridad, que fruto de este mensaje, fruto de esta reflexión, que fruto de todo esto que nosotros hemos estudiado hasta aquí, Señor, podamos ablandar nuestro corazón. Que aquellos que tienen ese corazón duro, aquel corazón como de pedernal, hoy puedan decir, Señor, perdóname, no quiero rehusar más las cosas tuyas. Perdóname, Señor, porque no quiero recibir ese juicio que viene para los hijos de desobediencia. Aquí estoy delante de ti, Señor. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad. Hoy abro mi corazón, Señor, y te acepto como el Señor y Salvador de toda la vida, Señor, como el Salvador del mundo. Aquel que vino, Señor, y fue a ese madero y en ese Gólgota, en esa cruz ensangrentada, dio su vida para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Yo creo en ti, Señor Jesucristo, no como un acto religioso, no como una tradición, sino creo que tú viniste a esta tierra a salvarme de esa vida de maldad, de pecado, y que tú has venido, Señor, para sacarme de esa densa oscuridad y ponerme en la luz admirable. Y yo creo, Señor, que tú separas lo apreciado, lo precioso, lo separas de lo vil. Yo quiero ser parte de eso precioso, Señor. Yo quiero ser parte de tu familia. Hoy entrego mi vida a ti, Señor, y te doy muchas gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados y amadas, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, que esta palabra haya tocado tu vida, que si tú conoces de alguien que esté pasando por una densa oscuridad, tú puedas compartir este mensaje. Quizás Dios pueda hacer algo, quizás Dios pueda tocar el corazón de esa persona y que esa alma pueda ser salvada. Muchísimas bendiciones a todos, que Dios les guarde, que los bendiga, que tengan un excelente fin de semana, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo y esté con tu familia. Muchas bendiciones y muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga en este lindo día. Bendiciones a todos, mis amados.